Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a hacer un video diferente. Por ahora no voy a hablar de la secta de la luz del mundo. Ahora aquí voy a hacer algo muy simple. Voy a refutar un video que ha sacado un universitario que se llama Julio César Clavijo Sierra, donde él pretende refutar un video que yo había levantado hace mucho tiempo. Bueno, este universitario, Julio César Clavijo Sierra, él cree que el Padre mismo se encarnó en Jesús y que crucificaron al Padre allá en la cruz. Eso se llama patripacianismo. Yo como trinitario, yo no creo que el Padre se encarnó, yo creo que fue el Hijo que se encarnó, el Hijo preexistente que se encarnó, siendo el mismo Dios, pero no otro ser, es el mismo ser. Siendo el mismo Dios, pero distintas personas, distintas por identidad. Bueno, más adelante voy a explicar eso en otro video, pero es más quiero dar mi punto de vista aquí. Bueno, hace unos 2 años yo publiqué un video que se llama La unicidad modalista y su conexión con el ocultismo del mormonismo primitivo. Hace 2 años que publiqué este video. Bueno, después de 2 años sale el señor Clavijo y aquí va a decir que ahora va a refutar mi video. Bueno, aquí el video que él hizo se llama ¿Los mormones han sido alguna vez unicitarios? Respuesta a las alucinaciones de Luis Carlos Reyes. Ese es el video que él levantó para tratar de refutarme. Bueno, se me hizo interesante. Esto lo publicó hace 6 días en su canal y aquí en la descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes vean ese video de él. No lo voy a tocar y les voy a decir por qué. Es un total perder de tiempo. Yo escuché todo ese video y en ninguna parte de ese video trató con mi video, el cual se titula La unicidad modalista y su conexión con el ocultismo del mormonismo primitivo. Bueno, aquí yo argumenté que el mormonismo primitivo tiene evidencia de que eran modalistas. Allí en este video yo presenté evidencia de las fuentes primarias para soportar o apoyar lo que yo estoy diciendo. Ustedes que me conocen saben que yo siempre doy evidencias o trato de siempre dar evidencias y las pongo en la pantalla para que ustedes la vean. En ninguna sola vez de este video de Clavijo, ninguna sola vez trató con esa evidencia que yo puse en ese video. Ninguna sola vez. Bueno, un punto muy importante que el señor Clavijo totalmente pasa por alto. Aquí quiero que noten que hay 2 periodos aquí en la historia de la iglesia o de la secta de los mormones. Hay un periodo moderno y un periodo antiguo. Yo traté con la información del periodo antiguo. ¿Por qué? Porque yo trato con los orígenes de cuál fue esta revelación y esta doctrina que los demonios revelaron a Joseph Smith desde el principio. Ok, nuevamente, hay 2 periodos. Hay un periodo antiguo, la literatura antigua de los mormones, y hay un periodo moderno, la literatura moderna de los mormones. El señor Clavijo solamente trató con el periodo moderno, con la literatura moderna de los mormones. Ahora, fíjense bien, él trató con literatura moderna que habla del pasado. Yo traté con literatura mormona antigua que habla de ese tiempo del pasado. ¿Ven la diferencia? Yo estoy tratando con las fuentes primarias del tiempo antiguo de aquel periodo. Clavijo está tratando con literatura moderna que habla del pasado. ¿Ven la diferencia? Bueno, ese es el primer error que él comete, que totalmente confundió eso. Yo les presento la evidencia antigua de la secta mormona para que vean qué es lo que decían en ese periodo de tiempo. Ok, muy importante. Otra cosa que les quiero decir es que hay evidencia externa fuera del libro de Mormón y interna que es adentro del libro de Mormón. Ahora, eso es para los 2 periodos. Para el periodo antiguo hay evidencia externa del libro de Mormón y para el periodo antiguo también hay evidencia interna. Yo traté con esos 2 puntos. El señor Clavijo está hablando de evidencia externa interna de solamente del periodo moderno. ¿Ven? Porque los mormones ahora niegan su pasado. Y es por eso que Clavijo solamente está tratando con lo que dicen ahora. No, señor Clavijo. Si usted me va a probar lo que originalmente pensaban y creían los mormones, usted tiene que citar la evidencia externa e interna
de los documentos primarios de la iglesia mormona, así como yo he hecho, y yo se los presento, y hasta le presento la primera versión de Mormón, que dice muy diferente, y usted tiene que tratar con usted trata con el libro de Mormón moderno, pero yo no, yo traté con el libro de Mormón original, la primera versión del año 1830. ¿Por qué? Porque los mormones han cambiado el libro de Mormón. La primera versión del libro de Mormón, ustedes van a ver que dice algo totalmente diferente que lo que dicen los mormones ahora y el libro de Mormón de ahora. ¿Por qué? Porque quieren negar qué es lo que originalmente creían. Bueno, el señor Clavijo se enfocó solamente en los tiempos modernos de los mormones. Todos sabemos que los mormones ahora creen en muchos dioses. Ese no es el asunto. El señor Clavijo totalmente creó un monigote de paja, se fue para otro lado, hizo mucho humo, gastó todo este tiempo pensando que está refutando mi video y ni lo tocó. Porque todo mi video trata con el tiempo primitivo desde el origen, desde el comienzo de los mormones. Entonces, en este video yo presenté la evidencia interna y externa que la iglesia originalmente, no la iglesia, pero los primeros mormones, incluyendo a Joseph Smith, tenían un concepto modalista, que creían que el Padre mismo se encarnó, que Jesús era el Padre y el Hijo. Bueno, ahí tengo la evidencia de Stephen Post, un apologista mormón primitivo. Tengo la evidencia de Barr, que es alguien que hablaba contra esto. Y tengo la evidencia de la primera versión del libro de Mormón. Se los pongo en la pantalla, amigos. Se los circulo para que vean qué es lo que dice la primera versión del libro de Mormón. Y luego también se los comparo con qué es lo que dice ahora en los tiempos modernos del libro de Mormón, para que vean cómo le cambiaron. Porque originalmente creían que Jesús era el Padre encarnado, que Jesús era ambos, el Padre y el Hijo. Y esa es la doctrina mormona original. Esa es la doctrina que los demonios le revelaron a Joseph Smith. Esta doctrina que tiene el señor Julio César Clavijo Sierra es exactamente la misma doctrina. Ahora, yo no dije que todo lo del libro del Mormón es mentira, o que todo es mentira, porque también mencioné que Joseph Smith copió partes de la Biblia del inglés, the King James Version. Obviamente eso no es una mentira. Entonces siempre se mezclan verdades con mentiras. Pero el concepto modalístico, eso ha estado desde el principio y se ve hasta en el libro de Mormón de 1830. Y se los pongo en la pantalla. Ahora, eso es lo que quiero que hagan. Primero quiero que vean mi video, el que les voy a tocar ahorita. Se los voy a tocar todo. Voy a repetir un video que ya he publicado. Lo voy a poner aquí. Quiero que lo vean todo. Vean la evidencia que estoy presentando de las fuentes primarias, no de una caricatura moderna como hace Clavijo, que yo pienso que eso es tan mediocre lo que está haciendo. Yo le estoy presentando las fuentes primarias antiguas. No le estoy presentando una caricatura que encontró en YouTube. Eso es realmente algo muy mediocre lo que hace Clavijo, pero vamos a ignorar eso por mientras. Quiero que vean mi video primero, véanlo todo, vean la evidencia que presento. Después vayan a la descripción de mi canal aquí, en este video, háganle clic al video de Clavijo y díganme en qué parte de ese video él contestó mis preguntas y en dónde refutó toda la evidencia que yo presenté en este video. Recuerden, yo estoy hablando del mormonismo primitivo, antiguo, no del mormonismo moderno, donde hablan ahora que hay muchos dioses. Eso es totalmente antibíblico, yo no creo eso. Pero también el origen también es antibíblico y eso es lo que creían los mormones, una doctrina unicitaria como creen ahora los unicitarios como Julio César Clavijo Sierra. Bueno, amigos, entonces aquí les voy a tocar mi video otra vez. Quiero que lo examinen y lo vean muy cuidadosamente. Para los miembros que son de la luz del mundo, este tema no tiene nada que ver con ustedes. Ese tema tiene que ver con algo totalmente diferente. Hay personas que creen que Jesucristo es el Padre encarnado. Yo no creo eso. Yo creo que es el mismo Dios Todopoderoso encarnado, pero no es el Padre, porque el mismo Dios Todopoderoso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que tomó carne fue el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios Todopoderoso, pero no la persona del Padre, sino la persona del Hijo. Bueno, amigos, entonces aquí los dejo y quiero que vean este video cuidadosamente. Recuerden cuál es el punto aquí. El punto es que yo voy a presentar evidencia de las fuentes primarias mormonas y quiero que el señor Clavijo refute esto, que Joseph Smith desde el principio recibió una doctrina de demonios que es la doctrina unicitaria que comunica hoy en día
Julio César Clavijo Sierra y muchos otros universitarios. Bueno amigos, entonces con esto los dejo y este mismo video refutó completo a este Julio César Clavijo Sierra porque él ni trató con el asunto. Nuevamente, aquí te presento otra vez el video Julio César Clavijo Sierra. Quiero que trates con lo que digo. Refuta las revistas antiguas que estoy presentando aquí. No me pongas caricaturas. Refuta estos documentos antiguos que te presento, incluyendo la primera versión del libro de Mormón y los textos que te presento. Bueno amigos, entonces con esto los dejo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. Hace unos días miré una grabación, un video del universitario Julio César Clavijo Sierra, en el cual presenta un estudio con el propósito de intentar de refutar un video que yo subí aproximadamente hace un año, donde yo presenté evidencia que el libro de Mormón presentaba evidencias de tener una doctrina unicitaria modalista. Veamos cómo dice el señor Clavijo. Solamente, hermano, como a manera de introducción, quisiera preguntarle a usted, ¿de verdad algún día los mormones fueron unicitarios? De ninguna manera, eso para llegar uno a esas conclusiones definitivamente tiene que ser un ignorante completo, tanto de la historia como también de las religiones comparadas, de la parte de teología de religiones comparadas. Definitivamente una persona que se atreva a decir que los mormones alguna vez fueron unicitarios está demostrando su completa ignorancia teológica. Está demostrando que definitivamente no puede ser considerado un maestro porque para cometer un error de ese tipo, definitivamente se está mostrando que uno es un ignorante, que no se tiene una preparación académica seria y que es una persona muy irresponsable que está hablando de esa forma. Clavijo dice que cualquiera persona que diga eso tiene que ser un ignorante por completo. ¿Es correcto esto? Bueno, en este video el señor Clavijo presenta evidencia externa, pero se refuta muy simple lo que él demuestra aquí, porque se debe de notar que Clavijo comienza en error desde el principio de su propio video, porque pone su atención solo en la evidencia externa moderna, o sea, desde este tiempo, pero ignora por completo la evidencia externa del tiempo desde el principio del mormonismo. Y recuerden que yo argumenté que desde el principio los mormones tenían doctrina modalista unicitaria. Entonces, si van a ver la evidencia externa, tiene que ser la evidencia externa de ese tiempo, porque eso fue lo que argumenté. Yo nunca argumenté que ahora son modalistas. Yo argumenté que desde el principio hay evidencia que ellos fueron unicitarios, modalistas, porque esa es la doctrina que ellos tenían. Y no eran muchos, pero sí había algunos. Joseph Smith, uno de ellos, es lo que yo argumento. Pero yo les presento, y yo sé que ahora los mormones dicen que desde el principio siempre han creído en 3 dioses, pero vamos a ver la evidencia para ver. Aquí les presento evidencia externa de los años 1837 a 1838. Y esta es evidencia externa de los mormones de tiempos pasados. Bueno, entre estos años se publicó una conversación pública entre un anciano mormón apologista por nombre de Stephen Post y también un personaje por nombre de Oliver Barr. Oliver Barr creía que solo existían 2 personas en Dios, pero no consideraba a Jesús como Dios, sino solo al Padre. Oliver Barr negaba la doctrina de la Trinidad. Pero lo interesante es que aquí, en esta publicación, se preserva evidencia de qué es lo que realmente creían los mormones de este tiempo. El libro de Mormón salió en el año 1830 y esta conversación se publicó solo 7 años después. Así que la idea y la teología mormona era fresca en la mente de Stephen Post. Esta conversación o debate se publicó en una revista llamada The Christian Palladium en Union Mills, New York. Y más adelantito les voy a dar las páginas exactas. Aquí Barr critica el libro de Mormón porque negaba la distinción entre el Padre y el Hijo. Pero lo que objetaba más era la idea errónea mormona de que el Padre mismo entró al mundo y se encarnó y que Jesús era ambos el Padre y el Hijo. Eso es lo que argumentaba en contra el señor Barr. Bueno, en una respuesta publicada titulada Mormon Defense en The Christian Palladium, Union Mills, New York, volumen 6, número 7, el 1 de agosto de 1837, las páginas 98 a 100, el apologista mormón Stephen Post cita varios textos de la Biblia para probar que Dios mismo se encarnó. Vamos a ver. Primero cita 1 Timoteo 3:16 y luego dice Dios fue manifestado en carne. Después cita Isaías 9:6, el cual menciona Dios poderoso, el Padre eterno.
Fíjense los textos que están mencionando, ¿eh? Son los mismos textos que citan los universitarios hoy en día. Bueno, más adelante dice, aquí entonces vemos que un niño debería nacer, un niño dado a los hijos de los hombres, el cual verdaderamente sería Dios manifestado en carne, ya que vemos que se llamará el Dios fuerte, el Padre eterno, y será llamado Hijo por la carne. Ahí está muy claro que es el Hijo porque se hizo carne. Después dice, el ángel dice a María en Lucas 1:36, eso que nacería de ti será llamado Hijo de Dios. Esto es exactamente lo que citan los universitarios hoy en día para decir que el Hijo comenzó. El Hijo era solamente la carne. Pero vamos a continuar. Después dice también el apologista mormón, dice, estos textos nos enseñan claramente que el Hijo es el personaje del tabernáculo. Nuevamente, el Hijo es el tabernáculo de carne. El apologista mormón después citó textos como Efesios 2:23 y Colosenses 2:19, donde dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y Colosenses 2:9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dice después Post, entonces claramente podemos deducir que el Padre y el Hijo son uno. Y así dice Jesús también en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. ¿Ven los textos que está citando? Aquí dijo claramente el apologista mormón en la evidencia externa primitiva que el Padre y el Hijo son uno. Y también citó a Juan 10:30. Bueno, después continúa el apologista mormón y dice, también en Juan 14:9, 10 y 11 dice, Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estos son los mismos textos exactos que citan los universitarios modalistas para decir que Jesucristo era el Padre encarnado. Ahora, obviamente, cuando los universitarios dicen hoy en día este texto, lo entienden, lo interpretan, no están diciendo que solamente era el Padre en un sentido porque fue el originador de la creación. No lo están mirando así ellos, sino que ellos lo ven como que es literalmente el Padre encarnado en el cuerpo de Jesús. Y esto es el modalismo. Esto es exactamente lo que creían los mormones antiguos. Por eso es que lo está citando. Ahora, vamos a ver más adelante. Dice después el apologista mormón Post, dice así, ahora, habiendo demostrado contundentemente donde nació Cristo, que Él era un niño, que Él tenía una madre según la carne, y que Él es el Padre y el Hijo. Ahí lo tiene. Jesús es el Padre y el Hijo para este mormón. También dice más adelante, escuchen muy bien, de lo anterior aprendemos claramente que Cristo no era solo Dios, poseía toda la plenitud del Padre. Paren ahí un momentito, piensen lo que está diciendo. Este apologista mormón dice que Cristo poseía toda la plenitud ¿de quién? Del Padre. Después dice, Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Él y el Padre eran uno. Y después dice, el Padre porque dio al Hijo de su plenitud. Escuchen muy bien. No dice que es el Padre porque fue creado como Padre. Dice el Padre, ¿por qué? Porque dio al Hijo de su plenitud. Y al Hijo porque estaba en el mundo e hizo carne su tabernáculo. Y habitó entre los hijos de los hombres. Pero que fue el creador de todas las cosas. Esa es la página 99. Que no había nada hecho sin Él que fue hecho, sean en los cielos arriba o en la tierra de abajo. Ahora esto es muy importante, porque aquí este apologista mormón, modalista, está citando a Mosías capítulo 15, del verso 1 al 5, que es el texto que Clavijo intentó refutar. Pero este mormón está refutando a Clavijo. Déjenles leo Mosías capítulo 15, del verso 1 al 5, el texto moderno. Dice así, y luego les dijo a Binadi, quisiera que entendieses que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo,
El Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Aquí paremos. Aquí dice Clavijo, ¿hemos creído nosotros que el Padre fue creído, que fue concebido el Padre? ¿Ha sido esa doctrina unicitaria? No, señor Clavijo, pero eso no es lo que está diciendo el mormón. Hasta usted está mal interpretando el texto mormón. Y se lo voy a probar. Porque aquí el apologista mormón le está interpretando este mismo texto. Escuche bien. Fíjese cómo dice nuevamente el apologista mormón Stephen Post. Dice, de lo anterior aprendemos claramente que Cristo no era solo Dios. Poseía toda la plenitud del Padre. Él estaba en el Padre y el Padre en él. Él y el Padre eran uno. Aquí es donde entra esta cita. El Padre, ¿por qué? ¿Porque fue creado como Padre? No, dice, el Padre porque dio al Hijo de su plenitud. Por eso es que es el Padre. Entonces, cuando ve el texto de Oseas 15, del verso 1, el verso 3, dice, el Padre porque fue concebido. ¿Quién fue concebido? No el Padre. El que fue concebido fue el Hijo. Fue el Hijo porque, según la doctrina mormona, dio al Hijo de su plenitud. Entonces, dice, por el poder de Dios, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, no que el Padre fue concebido, fue el Hijo el que fue concebido en esta doctrina. Después dice, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre y el Hijo. Entonces, señor Clavijo, usted hasta torció la doctrina mormona, hasta está manipulando los textos mormón. Pero aquí, el apologista mormón clarifica muy bien por qué es que es el Padre. ¿Por qué? El Padre porque dio al Hijo de su plenitud. No dice el Padre porque fue concebido como Padre. Eso es lo que dicen los mormones ahora. Y eso es lo que usted está apelando a lo que dicen ahora, porque los mormones están negando lo que ellos enseñaron al principio, que es la doctrina unicitaria. Eso es lo que se ve aquí. Ahora, en otra respuesta a la misma publicación, también dijo este mormón, el anciano Barr dice, ¿y el Dios creador, el Padre eterno, tiene madre? ¿Se lo escupió? ¿Fue clavado en la cruz? ¿Fue enterrado en el sepulcro? Bueno, y también dice, el anciano Barr parece hacer una línea de distinción entre Dios el Creador, el Padre Eterno y el Señor Jesucristo, dejando al lector inferir que eran dos personajes distintos, con cuerpos y mentes similares, que ciertamente haría dos dioses, mientras que las Escrituras claramente declaran que no hay sino uno. Escuchen bien, no está diciendo que crean en muchos dioses, dice que solamente envía uno, y el un Dios que nos dará que no dará su gloria a otro. Esto es el unicitarismo. No se puede negar. También dice más adelante, ¿estaban el Padre y el Hijo unidos en la misma persona? Hace la pregunta el apologista mormón. Responde, sí lo eran. Colosenses 1:19, Colosenses 2:9. Porque complació al Padre que en él habitase la plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces encontramos que la deidad estaba concentrada en el Señor Jesucristo, cuyo tabernáculo contenía la plenitud del Espíritu del Dios eterno, el Todopoderoso. Si hubo un tiempo en que no hubo hijo, entonces Jesucristo no es eterno. Pero ¿qué dice él de sí mismo? Después dice, antes de Abraham era, yo soy. También dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y después cita también Juan 14:9-10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre que mora en mí hace las obras. Amigos, esto es la doctrina unicitaria 100%. Después dice más adelante, porque Dios se manifestó en la carne. Dice, este es un mormón el que está hablando. Después dice más adelante, así vemos que había un camino preparado para Dios, para que Dios tuviera una madre en la manera de la carne. Y Jesús de Nazaret es ese mismo personaje. De quien Isaías dice, para nosotros nace un hijo, se da un hijo cuyo nombre será llamado Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto es lo que dice el apologista mormón a este Post. Y otra cita más dice, por supuesto que Dios creador, el eterno Padre, tenía una madre a la manera de la carne. Fue escupido, clavado en la cruz y enterrado en el sepulcro y resucitó al tercer día. Ahora, de lo que acabamos de leer, de este documento histórico de los años 1837 a 38, es prueba contundente que los mormones creían la doctrina modalista. Citan todos los textos que citan los unicitarios para decir que Jesucristo es el Padre encarnado hoy en día. Son los mismos textos.
Ustedes escucharon y ustedes pueden ver que esto es exactamente lo que dijo este apologista mormón. Pero la evidencia externa no para aquí. Hay más evidencia. En el año 1849, el apóstol mormón Olsen Pratt admite públicamente que algunos santos de los últimos días del pasado, y yo creo que se refería a Post, creían que el Padre mismo se había encarnado y que ese Espíritu de Cristo que existía antes de tomar el tabernáculo de carne era el Padre y que la carne era el Hijo. También menciona que suponen que ese Padre e Hijo fueron unidos en una persona. Les voy a mostrar la evidencia ahorita, pero es importante que noten que el apóstol Olsen Pratt, él no creía que Jesucristo, él no creía el modalismo, él creía que eran diferentes, que eran como separados. Ya aquí está empezando a separarse porque originalmente era el tiempo del 1830 como al 32 o al 33 donde se creía el modalismo. Despacito después se fue cambiando poco a poco. Ahora llegan aquí al año 1849 y este apóstol tiene que hacer algo porque ven que hay modalistas en la iglesia que son mormones. Y dice así: hay algunos, sin embargo, que creen que el Espíritu de Cristo, antes de tomar un tabernáculo, era el Padre, exclusivamente de cualquier otro ser. Escuchen bien, de cualquier otro ser. Ellos suponen que el tabernáculo de carne es el Hijo, y el Espíritu que vino y habitó en él era el Padre. Por tanto, suponen que el Padre y el Hijo estaban unidos en una sola persona. Esto es el unicitarismo. Y que cuando Jesús habitó sobre la tierra en la carne, suponen que no había una persona distinta separada de sí mismo, a lo que se llamaba el Padre. Esto se localiza en The Millennial Star, The Latter-day Saints, número 11, septiembre 15 de 1849, en la página 281. Entonces, ya les presenté evidencia externa del pasado, del mormonismo primitivo, que claramente es prueba y está registrada y está publicada, que ellos creían que el Padre mismo se encarnó, creían que era un Dios unipersonal, que tomó el cuerpo, que el Hijo era solamente la carne física de Jesús y que así se manifestó en dos diferentes maneras. Esto es muy importante porque esto es el modalismo. Ahora vamos a ver la evidencia interna del mormonismo del tiempo pasado. ¿Creía el mormonismo original el modalismo y que el Padre mismo se encarnó? Bueno, primero, volteen sus libros de Mormón para el Primera de Nefi 11:21, en el libro de Mormón que se publica hoy, un libro mormón moderno. Primera de Nefi 11:21, dice así: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. Eso es lo que dice este texto en el libro de Primera de Nefi 11:21, en el libro de Mormón de hoy en día. Pero este texto fue cambiado del original, ya que en la primera edición del libro de Mormón de 1830, y aquí lo tengo yo, es una copia, es una réplica, pero aquí está el libro de Mormón de 1830, en la página 25, dice así, del mismo verso, dice: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Padre eterno. Entonces, primeramente dice en el libro de Mormón, hoy dice el Hijo de Dios, dice: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. Pero antes decía: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Padre eterno. Háganse esta pregunta. Si los mormones solo indican que el Hijo es el Padre, así solo en un sentido, como intenta argumentar Clavijo, como la fuente de la creación o el origen de la creación, y si ellos han creído esto desde el principio, entonces ¿para qué cambiar el texto original del libro de Mormón de el Padre eterno al Hijo del Padre eterno? ¿Para qué lo cambiaron? ¿Acaso no es drástico este cambio? Ya que totalmente cambia no solamente el significado, pero el referente. Esto es prueba muy fuerte que ellos llamaban Padre a Jesús en un sentido, no como dice el señor Clavijo o como lo dicen los mormones apologistas de este tiempo, porque originalmente ellos creían la doctrina modalista y por eso es que ahora lo están cambiando. Lo cambiaron después porque miraron que había personas como Post que estaban diciendo esto. Y si siempre han creído que es el Padre, solo en un sentido como dice Clavijo, entonces, ¿para qué lo cambiaron?
La razón es porque quieren ocultar lo que siempre han creído los mormones, que el Padre Eterno mismo se encarnó en el Hijo siendo solo la carne. Esto, amigos, es el modalismo unicitario. Y es lo que Clavijo y todos los mormones de estos tiempos quieren ocultar. Pero la evidencia está ahí y ustedes la pueden revisar. Ahora vamos a ver otro texto. En 1 de Nefi capítulo 13, verso 40, en un libro de Mormón moderno, ustedes pueden ver que dice así, dice así: y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre. Bueno, pero este texto fue cambiado también del original, ya que en la primera edición del Libro de Mormón de 1830, en la página 32, dice así: y dará a conocer a todas las familias, lenguas y personas que el Cordero de Dios es el Padre Eterno. Ahí lo tienen. Ahí está su evidencia. El Cordero de Dios es el Padre Eterno. Eso es lo que decía el Libro de Mormón originalmente. Esta fue la doctrina que los demonios le revelaron a Joseph Smith, que el Cordero de Dios es el Padre Eterno. El Padre Eterno encarnado en Jesús, el Hijo siendo solamente la carne. Eso fue lo que le revelaron los demonios a Joseph Smith. Pero ahora los mormones lo quieren negar. Y por eso es que ahora en el Libro de Mormón, en 1 de Nefi 13 a 40, dice: el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre. Pero amigos, la evidencia no se puede ocultar. Aquí está la evidencia. El Libro de Mormón original no dice así. Eso no fue lo que le revelaron los demonios a Joseph Smith. Lo que le revelaron a Joseph Smith es que el Cordero de Dios es el Padre Eterno. Y eso, amigos, es la doctrina unicitaria modalista. Ahora, ¿para qué cambiar que la teología del Cordero de Dios es el Padre Eterno al Hijo del Padre Eterno? Si es que Padre para los mormones solo significa el sentido que Clavijo dice, lo que han plenamente hecho es cambiar la descripción del referente del Padre Eterno al Hijo del Padre Eterno. La idea del modalismo ha estado presente con el mormonismo desde el principio. De hecho, en el año 1830, Joseph Smith también comenzó a traducir, y lo digo entre comillas, a traducir, porque no fue una traducción, sino básicamente lo que hizo fue copió muchas partes de la Biblia de inglés, de the King James Version, pero traducir su propia traducción de la Biblia. Pero existen muchas partes incompletas de esta traducción. Como sea el caso, si uno revisa esta traducción, van a ver que realmente era una persona muy confundida, porque a veces mezclaba cosas que parecen un mal entendimiento de los trinitarios y a veces también claramente mezclaba una doctrina modalista. Pero cuando refleja nociones modalistas unicitarias, observamos que son exactamente igual. Por ejemplo, vemos primero en la Reina Valera así dice en Lucas 10:22, dice: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Eso está Lucas 10:22 en la Reina Valera. Pero vamos a ver cómo lo tradujo Joseph Smith. Y también tengo aquí, la traducción de Joseph Smith, que es The Complete Joseph Smith Translation of the New Testament. Y lo compara con el King James Version, y ustedes pueden ver, tiene los dos lados. En un lado tiene la King James Version y el lado derecho tiene los cambios, la traducción que hizo Joseph Smith. Bueno, aquí en este mismo texto, en esta misma Biblia de este año temprano, Joseph Smith dice del mismo verso de Lucas 10:22, lo traduce así: y nadie sabe que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. Óiganme bien. Nadie sabe que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. No, esto es modalismo. Esto es modalismo y no se puede negar. Esto es lo que enseñaban Joseph Smith. Y esto también lo tradujo en un año muy temprano. Esta es otra Biblia mormona que se llama The New Testament King James Version. Y esta Biblia tiene también aquí Lucas 10:22. Aquí tiene la King James Version y dice como debe de decir. Pero aquí abajo en la nota tiene lo mismo. Dice that the Son is the Father and that the Father is the Son. Esto es exactamente lo que acabo de decir. Nadie sabe que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. Estas son evidencias, pruebas, que desde el principio Joseph Smith recibió una doctrina modalista.
una doctrina diabólica. Y es como comenzaron los mormones. Entonces Joseph Smith comenzó enseñando que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Es precisamente por esta razón que el apologista el mormón Stephen Post declaró todo lo que declaró en su publicación pública cuando debatía contra Oliver Barr. Este es el modalismo. Ahora, vamos a mover aquí más adelante. La doctrina mormona antigua es modalista unicitaria. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver. Un requisito para el modalismo unicitario es creer que solo hay un Dios, y el libro de Mormón originalmente cumplió este mismo requisito. Por ejemplo, en Alma, capítulo 11, el verso 26 al 29 y 38 al 39, dice así. Y Zerum le dijo, ¿dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y dijo Ameluk, sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Zerum dijo, ¿hay más de un Dios? Y él respondió, no. Luego Zerum de nuevo le dijo, ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre eterno? Y le dijo a Amaluk, sí, Él es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Ahí se ve que ellos creen que solamente hay un Dios. Es al menos lo que se registra aquí. En Mosiah 15, del verso 1 al 5 nuevamente, es el texto donde Clavijo intentó a citar este texto para torcerlo, para decir que no es igual como que ellos crean. Dice así. Y luego les dijo a Bindadi, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá su pueblo. Y porque morará en la carne será llamado Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. Y el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Nuevamente dice Clavijo, ¿cuándo fue el Padre concebido? Nosotros los unitarios no creemos eso. Pero está torciendo este texto. No está diciendo que el Padre fue concebido, sino en este contexto está diciendo que es el Hijo que fue concebido. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Stephen Post lo clarificó, que fue porque el Padre le dio la llenura al Hijo para que fuera creado. Entonces, ese texto lo está torciendo Clavijo, y también lo tuercen los apologistas mormones de hoy en día. El Padre porque fue concebido el Hijo. Entonces, es el Padre, no porque fue concebido el Padre, sino que es el Padre porque fue concebido el Hijo por la llenura de la llenura del Padre y el poder de Dios. Y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre y el Hijo. Y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra, y así la carne habiéndose sujetado al Espíritu o el Hijo al Padre. Suponiendo, aunque fuera el Padre mormón creado, suponiendo que este Padre fue creado, eso no borraría el hecho que los mormones de todas maneras tendrían a un Dios Padre que se encarnó en su Hijo mormón. Y eso de todas maneras es modalismo unicitario. Esto es lo que no capta el señor Clavijo. Mi argumento se formula bajo la definición del modalismo presentado por David Bernard. El problema para Clavijo es que no importa que no sea el Dios Padre mormón número uno. Ahora lo estamos viendo de un punto de vista moderno. Porque para los mormones tienen dos padres, básicamente. Uno es Elohim y uno es Jehová. Pero no importa que no sea el Padre mormón número uno, Elohim, o el Dios Padre mormón número dos, Jehová. El punto es que la doctrina del modalismo unicitario de todas maneras se está reflejando por un libro que fue inspirado por demonios. La doctrina del modalismo es que un Dios unipersonal, siendo un solo ser individual, siendo el Padre, se encarnó en el Hijo, siendo ese tabernáculo de carne, y se revela en diferentes manifestaciones. Bueno, vamos a ver la definición del modalismo de David Bernard. Modalismo, el término usado para describir una creencia en la historia antigua de la Iglesia que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son distinciones eternas dentro de la naturaleza de Dios, sino simplemente modos, métodos o manifestaciones de actividad de Dios. En otras palabras, Dios es un ser individual y los diversos términos usados para describirle, tal como Padre, Hijo y Espíritu Santo, son las designaciones aplicadas a diferentes formas de su acción o de diferentes relaciones que Él tiene para con el hombre. Después dice más adelante, básicamente el modalismo es lo mismo que la doctrina moderna de la unicidad. Eso se encuentra en el libro de David Bernard, La unicidad de Dios, las páginas 306 a 307. Lo que hemos visto en el libro de Mormón, tanto antiguo como moderno, es que un Dios, ser individual, sea el Dios Padre mormón Elohim 1 o el Dios Padre mormón Jehová 2, este Dios se encarnó como el Padre en Jesús, el Hijo es la carne, y este Dios era ambos el Padre y el Hijo, y eso es la doctrina unicitaria de hoy en día.
Ya les he presentado la evidencia de que la doctrina de la unicidad fue doctrina que primeramente enseñó Joseph Smith y que varios mormones de ese tiempo creían esa doctrina. Esa fue precisamente la doctrina que los demonios le revelaron a Joseph Smith. Ahora, ni he tocado lo del Miriam Emanuel Swedenborg, ya que Joseph Smith también fue influenciado por Swedenborg. Él también era otro modalista y que también recibió la misma doctrina modalista unicitaria por medio de demonios. Y eso hasta el mismo Swedenborg lo declaró en sus obras. Pero quizá otro día toco con eso, pero ahorita no tengo tiempo para tocar con eso. Ese es otro tema que trata mucho con el espiritismo del mormonismo y la magia. Hay varios libros como este que está aquí, que toca de esto, toca del mormonismo, The Early Mormonism and the Magic Worldview, el mormonismo primitivo y el punto de vista de la magia. Este es un libro muy bueno por Michael Quinn, que documenta mucho cómo es que usaban, Joseph Smith estaba muy familiarizado con la magia. Ahora, una cosa más que quiero tocar aquí es que yo no dije que todo lo que está en el libro de Mormón es falso. Esa es una monigote de paja, un espantapájaros que creó Clavijo. El libro de Mormón a veces cita textos de Isaías porque Joseph Smith lo copió. Clavijo siempre erecta argumentos falsos y me los aplica a mí como que yo los dije. Yo no dije que todo el libro de Mormón era falso. Eso es un monigote de paja, es puro humo y espejismo solamente para desviar el tema de lo que realmente dije. Ahora quiero tratar con algo que dicen, otra cosa que dijo Clavijo, que yo comencé con esta idea que los mormones originalmente fueron unicitarios, que es una locura, una alunización que yo inventé, pero eso me demuestra que Clavijo no hizo su tarea y que está hablando de pura ignorancia. ¿Por qué? Porque les voy a dar prueba que alguien más dijo esto antes que yo. Yo no lo inventé. Y esto me enseña que no hizo su tarea el señor Clavijo. Aquí está un libro publicado en el año 1989 que se llama Essays on Mormon Doctrine, Line Upon Line, y está edited by Gary James Bergera. Y aquí tiene diferentes autores. Y uno de los autores aquí es Don Vogel. Tiene una sección que se llama The Earliest Mormon Concept of God, el concepto más primitivo del Dios mormón. Y aquí dice muchas cosas interesantes. Dice, por ejemplo, the view of God, which comes closest to that of the Book of Mormon, is modalism or Sabellianism. Dice, el punto de vista de Dios que se basa más cerca al libro de Mormón es el modalismo o sabelianismo. Eso está en la página 22. Modalistic elements such as the literal oneness of the Godhead, the Father becoming the Son, and patripassionism are clearly expressed in the Book of Mormon. Dice, elementos modalistas literal, como por ejemplo la unicidad literal de la deidad, que el Padre se hizo el Hijo, el patricipanismo, están claramente expresados en el libro de Mormón. The Book of Mormon's description of the incarnation is congruent with the patripassionism of modalism. La descripción del libro de Mormón de la encarnación es congruente con el patripassionismo del modalismo. Aquí lo tiene, en la página 22, en el año 1989. No es algo que yo me inventé, no es algo que yo solamente creé de nada. Todo lo que yo digo lo baso en evidencia, señor Clavijo. No me baso solamente en ver un video en YouTube y decir, oh, esto es lo que creen. No, yo me baso en las fuentes primarias. Por eso es que le estoy enseñando lo que le estoy enseñando. Estoy probando que el libro de Mormón originalmente y los mormones original tenían una doctrina modalista unicitaria. Se lo enseñé de Olsen Pratt, que lo admitió. Lo enseñé de Stephen Post, que lo argumentó. Y también le enseñé de los libros mormones, de los libros antiguos del mormonismo. Aquí está otra cita, en otro artículo que se llama The Reconstruction of Mormon Doctrine, la reconstrucción de la doctrina mormona, en la página 53, por Thomas Alexander, Tomás Alejandro. Dice, the Book of Mormon tended to define God as an absolute personage of spirit, who clothed in flesh revealed himself in Jesus Christ. El libro de Mormón refleja a un personaje absoluto en espíritu que tomó carne y se revela como Jesucristo. Esa es una indicación que un Dios unipersonal se encarnó. Eso es el libro de Mormón. Pero esto no es el único libro. Esto no es el único libro. Aquí tengo otro libro y este se llama New Approaches to the Book of Mormon.
nuevos caminos al libro de Mormón, Explorations in Critical Methodology. Y aquí, este está publicado por Lee Metcalfe, es el editor, Brent. También tiene muchos artículos, pero un artículo interesante es el de Melody Moench Charles, en la página 81. Dice muchas cosas muy interesantes también. Ella también documenta que el mormonismo antiguo es modalista. Y ustedes pueden revisar estas obras cuando tengan tiempo. Es mucha información, pero déjenles doy un ejemplo. En la página 98, en esta página, habla del modalismo y dice que esto es exacto, esto es lo que creía también el libro de Mormón. Dice that this seems to be what people in the Book of Mormon believe. The Book of Mormon often makes no distinction between Christ and God the Father. El libro de Mormón, parece que es lo que creían las personas del libro de Mormón de aquel tiempo. El libro de Mormón seguidamente no hace distinción entre Cristo y Dios el Padre. Y después cita muchos textos. Después dice aquí abajo, because Book of Mormon authors saw Christ and his Father as one, who manifested himself in different ways. It made no difference whether they called their God Father or Son. Porque el libro de Mormón miraba a Cristo y al Padre y como a Dios que se manifestó en diferentes maneras. No hacía ninguna diferencia que le llamaran Padre o Hijo. O sea, es la misma personaje. Aquí en la página 110 también dice así. Not only did the Book of Mormon people believe that Jesus Christ was God of the Old Testament peoples, they believed Jesus Christ, Son of God, was also God the Father. They were the same being. The Son and the Father were perceived as one God who manifested himself in different ways. The roles, functions, and persons were not separate. Dice, no solamente el libro de Mormón, las personas del libro de Mormón creían que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Ellos creían que era Cristo, el Hijo de Dios, pero que también era el Padre, el mismo ser. El Hijo y el Padre eran percibidos como Dios manifestado en diferentes maneras. Sus funciones, sus roles y personas no eran separadas. Dice aquí más abajo, Book of Mormon theology is generally modalistic. In the Book of Mormon, God and Jesus Christ are not distinct beings. La teología del libro de Mormón es generalmente modalista. En el libro de Mormón, Dios y Jesús no son seres separados. Aquí lo tiene. Modalista en la página 110. Y tengo muchos más libros. No, este es el único libro. Ahora, hay más libros que tienen esto. Es un libro que le recomiendo, es este que está aquí. Este está en español. El mormonismo al descubierto por Fernando de Saravi. Este libro es interesante. Porque este libro dice algo muy interesante. Se lo voy a leer lo que dice este libro. Dice, en la página 61. Y este libro se publicó, para que vean que yo no inventé esto, se publicó en el año 1997, 20 años. Dice así, la doctrina mormona de Dios sufrió un considerable desarrollo desde que el libro de Mormón enseñaba hasta lo que la iglesia sostiene hoy. En el libro de Mormón es dominante la concepción llamada monarquianismo, modalismo o sabelianismo. Esta es una herejía del siglo III, según la cual existía un único Dios que se había manifestado a sí mismo, ora al Padre, ora como el Hijo, ora en fin, como el Espíritu Santo. El modalismo fue descreditado hace muchos siglos por el cristianismo histórico. Sin embargo, aparece en el libro de Mormón y aparentemente era la creencia inicial de Joseph Smith. Ahí lo tienen. Alguien lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Posteriormente, él abandonó esta doctrina, pero en lugar de abrazar la fe trinitaria ortodoxa, saltó a la herejía opuesta. Comenzó a enseñar que el Padre y el Hijo son dos dioses separados, cada uno con su propio cuerpo físico. Sin embargo, la transición desde el modalismo hasta la pluralidad de dioses no fue abrupta. Es interesante notar que las dos posiciones mencionadas y la transición entre ellas aparecen reflejadas respectivamente en la versión del año 1831 a 32, que se corresponde con el modalismo del libro de Mormón, la de 1838, que es compatible con la pluralidad de dioses, y la de 1835. Eso se ve en las páginas 61 y 62. Bueno, entonces no es una alucinación mía, señor Clavijo. Es algo que se ha debatido en el mundo académico ya por 30 años. Pero como el señor Clavijo solo hace una investigación superficial y mediocre,
Y como no hace sus investigaciones detalladas o profesionalmente, entonces es por esa razón que sale con su crítica para declarar que esta solo es una alucinación mía, cuando en realidad cualquier maestro, un investigador serio de este tema, debería de saber esto. Ahora, para salir a criticarme de cómo hablo, de la manera que hablo el español, que yo sé que no es mi idioma dominante, eso es solamente un ad hominem, es atacar a la persona en vez de atacar lo que estoy diciendo. Y esto lo hace el señor Clavijo solamente porque no tiene nada más que decir. Yo al señor Clavijo nunca lo criticaría si habla el inglés mal o tiene un acento chueco o como sea. Yo nunca criticaría a una persona por eso. Eso es algo, ah, no es parte de mi naturaleza. Yo critico los argumentos, no las personas. Yo quisiera que el señor Clavijo también hiciera lo mismo. Bueno, les he presentado la evidencia que el mormonismo originalmente comenzó con doctrina modalista unicitaria. Les he presentado la evidencia externa y la evidencia interna de aquel tiempo. Lo que Clavijo hizo solamente fue enfocó su estudio en tiempos modernos y ahora obviamente los mormones niegan esto porque no quieren que nadie sepa esto, pero yo les presenté la evidencia. Tenemos que considerar esto. Esta doctrina original de externa y interna del tiempo primitivo de los mormones fue la doctrina que le revelaron los demonios. Esa fue. Los demonios revelaron esta doctrina que Jesucristo era el Padre encarnado, literalmente el Padre encarnado. Por eso citaron los textos de Juan 10:30, Isaías 9:6, Juan 14 y todos los textos que citan los unitarios hoy en día, según ellos, para probar que Jesucristo es el Padre mismo encarnado. Qué interesante que Stephen Post usó los mismos argumentos que usan los unitarios y él era mormón, apologista mormón, y esto nos prueba que esta doctrina unicitaria viene de los demonios. Dios les bendiga.